A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un día como hoy, nació un niño que tenía tierras y ganados, que tenía minas y esclavos, y joyas, y en su momento era el recién nacido más adinerado de toda América. Hijo de españoles, fue bautizado con el nombre de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Sus apellidos eran Bolívar Palacios, y la historia lo llama simplemente Simón Bolívar, el Libertador. Simón Bolívar, Simón. Desde muy niño quedó huérfano de padre y madre, y su educación estuvo a cargo de su abuelo y su tío, y también de una esclava negra llamada Hipólita. Más tarde fue educado por el brillante caraqueño don Simón Rodríguez, y ya muy joven, la historia fue testigo de sus primeros actos insurreccionales contra el dominio español. De ahí en adelante, Bolívar se convierte en el más grande personaje en la lucha de los pueblos por su libertad. Bolívar recorrió a pie y a caballo 123.000 kilómetros, más que lo que hicieron Colón y Vasco da Gama juntos. 123.000 kilómetros por valles, ríos, desiertos, selvas y montañas. Suficiente distancia para dar 3 veces la vuelta al planeta Tierra. Hasta allá llegó Bolívar en su lucha por nuestra libertad. Y si se le compara con los grandes gobernantes de la historia, Bolívar fue presidente de la República de 5 países y llevó la antorcha de la libertad a la distancia de 65.000 kilómetros, 10 veces más que Aníbal el legendario y el triple que Alejandro el Magno. Simón Bolívar estaba naciendo un día como hoy, 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela, y estaba naciendo para la inmortalidad, para América y el mundo. Por eso recordamos en este día lo que de él dijera el poeta. Con los siglos crecerá vuestra gloria como crece la sombra cuando el sol declina. Las principales noticias del día. Titulares. Un total de 70 postulantes pasan el examen de confianza dentro del concurso de jueces y conjueces de la Corte. Asamblea pide a la ministra del Interior y ministro de Defensa un informe de resultados sobre seguridad. Asambleísta Gisela Molina denuncia a varias autoridades por presunto tráfico de influencias. En el segmento de opinión, situación de la banca privada. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Santiago Basabe, nuestro diablo. Noticias del día. Un total de 70 postulantes pasan el examen de confianza dentro del concurso de jueces y conjueces de la Corte. Un total de 70 postulantes al concurso para la selección y designación de jueces y conjueces para la Corte Nacional de Justicia superó la fase de exámenes de confianza y pasa a la fase de oposición. La aplicación de esta etapa del proceso se realizó entre este lunes 15 y el martes 16 de julio. El informe con los nombres de los 70 profesionales que pasan a la siguiente fase del concurso fue aprobado el lunes 22 de julio último por el Pleno del Consejo de la Judicatura dentro de una sesión extraordinaria. Datos de la Judicatura revelan que dentro de los 70 postulantes que siguen en carrera, hay 13 que aspiran a la Sala Civil y Mercantil, 11 pretenden un cupo en la Sala Contencioso Administrativo, 10 buscan una vacante en la Sala de lo Contencioso Tributario, 8 postulan para la Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia y 28 para la Sala Especializada de lo Penal. Este concurso espera hasta octubre próximo escoger 10 jueces y entre 13 y 15 conjueces para las 5 salas especializadas del más alto órgano de justicia ordinaria del Ecuador. El proceso continúa con la fase de oposición en la que los concursantes deberán rendir una prueba teórica y una prueba práctica. Un comité de expertos con 36 juristas se encargará de elaborar el banco de preguntas para la prueba teórica y plantearán los casos para la prueba práctica. Entre septiembre y octubre se llevará adelante la fase de impugnación ciudadana y control social.
La Asamblea pide a la ministra del Interior y al ministro de Defensa un informe de resultados sobre seguridad. Con 113 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 23 de julio de 2024 una resolución para solicitar a Mónica Palencia y a Giancarlo Lofredo, ministros del Interior y de Defensa, que informen sobre los resultados del bloque de seguridad en 7 provincias. No estamos para buscar culpables ni generar críticas destructivas. Hay que ampliar una mesa de diálogo con el apoyo de la academia y expertos para buscar soluciones, dijo la proponente María Mercedes Herbst. Los votos afirmativos para la aprobación de la resolución salieron de las bancadas de la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, Construye, además de Pachacutic y los Independientes. También hubo votos a favor de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional. Vicente Tallano, del Partido Social Cristiano, cuestionó el trabajo del gobierno en materia de seguridad y comentó que para financiar el Plan Fénix se aprobó una reforma que terminó metiendo la mano en el bolsillo de los ecuatorianos. Recordó al referirse a la ley para enfrentar el conflicto armado interno, pero no ha pasado nada. Por eso planteó que se solicite información de dónde están los recursos recaudados desde abril por el incremento del IVA, los aportes de la empresa privada y la banca y a qué se han invertido o en qué se han invertido estos recursos. Según lo aprobado, los ministros Palencia y Lofredo deberán acudir a la próxima sesión del Pleno de la Asamblea, cuya fecha aún está por definirse, para dar su informe. Asambleísta Gisela Molina denuncia a varias autoridades por presunto tráfico de influencias. La integrante de la Asamblea Nacional, Gisela Molina Álvarez, denunció a varias autoridades por el presunto delito de tráfico de influencias relacionado a la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo. A la Fiscalía General del Estado acudió este martes 23 de julio del 2024 la legisladora Gisela Molina para denunciar por presunto tráfico de influencias a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, a varios legisladores del Movimiento Correísta Revolución Ciudadana, de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y 2 miembros de la bancada de ADN, uno de ellos, Egner Recalde, vicepresidente de la legislatura. La denuncia se sustenta en los hechos ocurridos el 10 de julio del 2024, cuando se eligió a Mario Godoy como presidente de la Judicatura tras una polémica sesión y luego de una comparecencia en la Comisión de Fiscalización. Antes de esos hechos, la designada era Dunia Martínez. La asambleísta Gisela Molina cuestionó a la administración del primer mandatario Daniel Noboa porque, a su criterio, a través del viceministro del Ministerio de Gobierno Esteban Torres, está manejando la justicia. Ella no descartó impulsar un juicio político en contra de los 7 vocales del Consejo por su actuación en la plenaria del 10 de julio. Entrevista del día. Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad de NIAEN, habló en Radio Sucesos acerca de la situación de inseguridad en el país. Escuchemos lo que dijo. Sí, a ver, yo creo que la primera cosa que necesitamos recordar siempre en esto es que la política pública es política, ¿no? Y en este sentido, evidentemente, el gobierno va a utilizar los datos que le permitan alimentar su tesis y lamentablemente siento que solemos tener un trato bastante liberal con los datos, ¿no? En el sentido de que se tiende a marcar aquello que me sirve en este momento, no necesariamente se contrasta, y ese es el valor justamente de la prensa, ¿no? Entonces, claro, el gobierno va a arrasar su narrativa, pero me parece que lo que se está revelando es que ha tomado efecto este fenómeno que se conoce en los estudios de la seguridad como el efecto globo, es decir, la presión que se ejerce sobre un costado se traslada a otro lado, ¿no? Y claro, los problemas de seguridad, los temas de seguridad no se resuelven ni fácilmente ni rápidamente, van a ser procesos largos, y con esto yo no quiero decir que necesariamente aquello que el gobierno haya estado haciendo se decante por el costado negativo. Todavía me parece que falta de estructura y demás, pero de todas maneras creo que los datos que se presentan son todavía inconcluyentes y están atravesados por una serie justamente de estas
de estas variables que usted marca. Claro. Ahora, de lo que está haciendo el gobierno, los operativos, los estados de excepción decretados después de también este estado de guerra que se decretó y se terminó, ¿usted cree que ha habido resultados, que ha sido la estrategia correcta, ha sido más de lo mismo que venía haciendo el gobierno anterior? ¿Y cómo ve eso que está haciendo actualmente el gobierno? Sí, efectivamente me parece que en el fondo ha sido bastante más de lo mismo porque solamente que cubierto con mejor marketing quizás, pero en realidad los estados de excepción por sí mismos no resuelven un problema estructural. Permiten sí un empuje importante en una primera instancia. Me parece que eso fue lo valioso de los primeros momentos del decreto 111. Pero pasado ese primer momento, ese primer impacto, me parece que los resultados son todavía deficitarios, ¿no? Y claro, no se han atendido quizás las aproximaciones más estructurales de la problemática que existe. Es decir, el tema de las cárceles, por ejemplo, sigue siendo tan vigente. Quizás no hay masacres tan cotidianas como vemos, pero recurrentemente encontramos que en la prensa se recogen una serie de hallazgos perversos. Se encuentra gente vinculada con las operaciones criminales dentro de las cárceles, y la solución ante eso no es necesariamente construir más cárceles, es fortalecer el sistema, el SNAI, ¿no? Que me parece que no se han dado pasos concretos o por lo menos públicos en ese sentido, ¿no? Entonces, digo, cuando comenzamos a sumar los puntos, cuando comenzamos a conectar los puntos en este gran mapa, nos vamos encontrando con una figura en la que yo todavía encuentro que hay déficits importantes y en la que además no hay capacidad de autocrítica ni de recibir críticas por parte del gobierno, ¿no? Parecería que todo se resume en el eje amigo-enemigo nada más. Eso es complejo. Ahora, de cara a lo que viene de este siguiente semestre del año del 2024, ¿qué se debería hacer, Diego, a su criterio, para que la situación realmente mejore, para que no estemos más haciendo de lo mismo, sino que se den acciones que tengan un efecto quizás a corto plazo, pero que la gente pueda sentirse más segura, más confiada de incluso salir a las calles, de poder ir a abrir su negocio hasta más tarde y demás? Bueno, a ver, a mí me parece que ahí los pasos son varios, ¿no? Pero una cosa que es importante es dosificar y racionalizar el uso de las Fuerzas Armadas. Es decir, no se puede utilizar a Fuerzas Armadas para absolutamente todas y cada una de las misiones que van surgiendo en el camino. En este momento hay alrededor de 25 misiones complementarias que cumplen Fuerzas Armadas, con un personal que sigue siendo básicamente el mismo histórico de siempre, los 40.000 hombres, y no se puede pensar además en ese contexto con una situación o con unas capacidades físicas de equipamiento debilitadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay que reforzar esa inversión. El otro costado del que siempre se habla y que en este gobierno no se ha topado es el tema de inteligencia, pero me parece que los sectores de inteligencia tienen que ser reforzados, tienen que ser fortalecidos, se tienen que racionalizar sus dinámicas de operación. Y ahí conecta con un elemento que es crucial y que todavía está ausente, que es el de planificación, que aunque pueda sonar abstracto, pueda sonar distante, en realidad la planificación es fundamental porque es la que permite racionalizar los esfuerzos, canalizar los recursos y permite en última instancia entender quiénes son los responsables políticos frente a qué objetivos, ¿no? Y esto, yo siento que sobre todo esto es uno de los déficits principales en este contexto que hemos atravesado. Yanina Mondino, consultora política, habló en Radio Sucesos sobre la situación política que vive el Ecuador. Veamos la nota. Estamos ya en la recta, creo que importante, porque como bien mencionabas, estamos conociendo las precandidaturas presidenciales. Yo creo que esta recta electoral empezó después de la consulta popular, donde claramente hoy tenemos a un ejecutivo que es candidato y que quizás lo ha sido desde el inicio de su gobierno, y tenemos de frente a una oposición que todavía no ha mostrado sus cartas claras, pero tenemos un nivel de proliferación de precandidatos importante. Yo creo que una papeleta parecida a la del 2021, donde teníamos más de 10 candidatos,
Ya hoy tenemos más de 10 personas que se han ofrecido como precandidatura presidencial. Esto genera una dispersión que, en mi opinión, le puede favorecer al gobierno, porque tendremos 2, 3 candidatos que tendrán posibilidades de condensar la mayor cantidad de votos, mientras que los otros no podrán alcanzar quizás la barrera del 2-3%. Esto es prematuro, como bien decías, vamos a entrar en el momento de alianzas e inscripción de candidaturas y también posterior inscripción de alianzas. Entonces, bueno, hay que ver cómo se mueve un poco el escenario electoral y sobre todo hay que ver cómo la oposición se para de frente a este candidato que es parte del Ejecutivo, que es el presidente Daniel Noboa, y que creo que hasta el momento ha sabido marcar la agenda pública. Sí, hablemos de ese primer candidato que es el presidente de la República. Él ha venido teniendo una caída sostenida en su aprobación y también en sus índices de intención de voto. El tema es hasta dónde va a seguir cayendo y cuánto va a poder él mantenerse como un seguro finalista. Bueno, a ver, si vamos a la teoría, sabemos que siempre los oficialismos empiezan a caer porque están obviamente en gestión y el desgaste es diferente. Totalmente el desgaste propio de la gestión. Y también sabemos que hay que crecer lo máximo que se pueda antes de entrar a la recta de la electoral, porque generalmente el gobierno es el punto hacia donde discursivamente todos apuntan a golpear para poder hacerse con el poder. Ahora bien, la situación del Ecuador es bastante compleja. Creo que todos hemos escuchado que oficialmente el Banco Central ha dicho que la economía está en recesión. Esto, si bien está en este momento en la opinión pública, para todos aquellos que estamos inmersos en el tema de la consultoría o que transitamos la calle, sabemos que desde hace mucho tiempo se viene sintiendo, e incluso Comunicaliza, perfiles de opinión, muestran que, a excepción de Guayas y Los Ríos, el agregado de las preocupaciones ciudadanas siempre se centra en el tema económico, ya sea por conseguir empleo, ya sea por el nivel de ingresos bajos, por la inestabilidad que hay en las ventas, el tema turístico. Es decir, el punto álgido, yo creo que aquel que pueda hacer el switch para que el gobierno pueda reelegirse, creo que puede estar dentro del aspecto económico. ¿Por qué? Porque en la elección pasada, cuando la seguridad era el principal punto de discusión, teníamos un candidato que estaba, bueno, muy enfocado en el tema de la seguridad y no ganó. Ganó el que proponía el empleo y la reactivación económica. Esto quiere decir que finalmente el bolsillo sigue siendo un termómetro para la votación de los ecuatorianos, y en una economía en recesión, el principal desafío que tendrá el gobierno creo que va de cara a poder reactivar la economía y también, que creo que está dentro del paraguas de la economía, de poder resolver la próxima crisis energética que parece será entre septiembre, octubre y noviembre. Hablemos del segundo grupo político, tomando en cuenta los últimos resultados electorales, que es el correísmo, y ahí se plantea un dilema, porque aparentemente no tienen claro el camino, hay 4 precandidatos, pero no solo eso, hay posibles candidatos que devienen de la misma tendencia ideológica. Me refiero a Carlos Rabascal, me refiero al movimiento Reto del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que es del correísmo, que podría tener un candidato presidencial propio. Es decir, ¿se puede partir esa tendencia perjudicándoles en resultados? Bueno, por primera vez creo que en las últimas elecciones la izquierda está más fragmentada que la derecha, de pronto, porque los candidatos están más oficializados que esta serie de precandidatos que empiezan a aparecer de centro hacia la derecha. Creo que también hay que ponerle ojo a la candidatura de Leonidas Issa, porque finalmente es un espectro ideológico similar. Yo creo que el correísmo tiene un beneficio y un problema. El beneficio es que ya hemos visto en las últimas 2 elecciones que este partido político es una máquina electoral y posiciona a sus candidatos independientemente de cuán conocidos sean. Pasó con Luisa González, que no tenía un alto nivel de conocimiento, pasó con Andrés Arauz. Entonces creo que la preocupación no va en esa línea. Creo que la preocupación debe ser hacia adentro, orgánica, interna. El correísmo está desconectado de la discusión ciudadana, de la conversación ciudadana, porque claramente está enfrascado en
estas internas políticas o en estas preocupaciones que tienen como de cara al tema Jorge Glass, entre otros. Entonces, creo que el desafío del correísmo es importante. Creo que su piso también ha bajado un poco, no creo que sea el de 24 o 25 puntos de siempre, creo que hay una erosión ahí importante, así que también ellos tienen otro termómetro, que son las gestiones locales, es decir, el hecho de que las gestiones de Quito, Guayaquil, entre otras, se puedan ver golpeadas a nivel de aceptación, también podría impactar en una candidatura presidencial, es decir, hay varios desafíos que tiene que enfrentar esta corriente política de cara a la elección del 25. En Impacto Informativo, Juan Manuel Fuertes, ex viceministro de Gobierno, habla acerca del juicio político a Wilman Terán y a la canciller Gabriela Sommerfeld. Escuchemos lo que opina. Bueno, más allá de estos movimientos, de estas presuntos arreglos, presuntas conversaciones, aquí hay hechos que hablan por sí mismos, que se dieron lugar la semana pasada, especialmente con la interpelación a Wilman Terán, donde él, en medio del histrionismo, ¿no? Pero él ha señalado una serie de planteamientos bastante fuertes, como eso de arrepentirse del denominado influjo psíquico que le planteó la fiscal Diana Salazar para condenar a Rafael Correa. Él se arrepiente de haberlo sancionado. Bueno, eso no es una frase cualquiera. Bueno, es evidente que el señor Terán amerita una evaluación psiquiátrica. No creo que estamos en capacidad, ni tú ni yo, de esbozar siquiera algún intento de diagnóstico de qué tipo de enfermedad mental, al parecer, sufre el señor, pero sí refleja que no es alguien que esté en sus cabales. O sea, sin duda tiene esa capacidad, y no sé si lo hace simplemente como teatralismo o como teatralidad, sino que eventualmente lo hace como un mitómano, convencido de esos roles. Daría la impresión que él tiene esta suerte de síndromes de considerarse profeta y un poco de cosas, reitero, que creo que caen en el plano de la patología mental, pero el resultado, independientemente de esa condición del señor, es que en efecto también está sirviendo como un instrumento para los objetivos del correísmo de deslegitimar lo que terminó concretando la Administración de Justicia con su sentencia en el caso Sobornos. Por eso decía que toda esta disputa sobre lo de Glass es un enganche para que finalmente se consagre la impunidad de Correa. Ahí sí hay una suerte de toma y daca muy palpable, ¿no? Porque el correísmo impidió que se censure a Wilman Terán. O sea, de todas maneras, una censura le habría significado unos 2 años de no contar con los derechos civiles y políticos. Pero sobre todo, es de alguna manera reivindicar a Terán ante un juicio penal, como es el que le sustancia la Fiscalía en el caso Metástasis. Bueno, es que Terán desde hace rato es parte de ese equipo. No olvidemos que cuando estuvo frente a la presidencia del Consejo de la Judicatura, como loco llevaba adelante un proceso para designar jueces de la Corte Nacional de Justicia, pese a que de todo lado, incluidos observadores internacionales, señalaban de que se trataba de un procedimiento viciado. ¿Cuál era el propósito? Recordemos que en esos días estaba por resolverse el recurso de revisión planteado dentro del caso Sobornos, no por Correa, por uno de los sentenciados, digamos, de bajo perfil, pero que en última instancia le terminaba beneficiando a Correa. Recordemos que incluso ahora se ha puesto de manifiesto con estas investigaciones que se han publicado, que Terán estaba impulsando la suspensión de la fiscal Salazar. Recordemos que el juez Rivera, en una forma increíble, absolutamente injurídica, le pidió a la Asamblea autorización para enjuiciarle a Glass en el tema de los fondos de Manabí, sin que tenga razón de ser porque no es vicepresidente de la República. Es decir, estaba en marcha todo un proceso para echar abajo los problemas judiciales, al menos parcialmente, de
buena parte del correísmo, incluido el propio presidente Correa, y en ese operativo Terán era una pieza fundamental. Entonces, por eso digo, Terán desde hace rato forma parte de ese equipo, y es lógico en consecuencia que por un lado él, más allá de sus problemas mentales, le sirva como un instrumento para el propósito de deslegitimar lo que judicialmente ha acontecido en contra del correísmo, y ellos se sientan en la obligación y en la necesidad de protegerle, de cobijarle, y eso es lo que han hecho y van a seguir haciendo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hay problemas macroeconómicos del país, como es la insuficiencia del crecimiento de la economía ecuatoriana este año. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial coinciden más o menos en que la economía ecuatoriana casi no va a crecer. Y en un otro comentario del pasado he dado yo las razones que en mi juicio tampoco va a crecer la economía ecuatoriana. Esto tiene una serie de efectos. Ya no solamente hay el problema de la insuficiencia del crecimiento de la economía, que tiene efectos sobre el empleo, subempleo, empleo informal, etcétera, sino también hay el problema de falta de seguridad, pero también el tema de la inseguridad total y absoluta que hay. Muchos negocios pequeños están cerrando, otros luchando por sobrevivir, artesanos, los emprendedores y las medianas empresas también. Las grandes empresas también sienten el efecto, pero tienen el músculo financiero para absorber esos golpes que tiene la macroeconomía en términos de que está en mal estado el crecimiento de la economía. Pero amigos, hay un tema que vale la pena comentar. No hay suficientes ventas para las pequeñas empresas, los artesanos, los emprendedores y para la mediana empresa también, ¿sí? No hay suficiente. Y eso implica que no hay suficiente efectivo para pagar a tiempo los sueldos, salarios, el alquiler, la renta, el pago por servicios de internet, de teléfono, de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguna gente pequeña y mediana lucha por sobrevivir. Pero también hacen frente a que tienen que pagar la deuda que tienen con cooperativas, con mutualistas y con bancos. Y aquí surge un tema en todo caso. ¿Cómo está la banca para absorber esas presiones adicionales que vienen de sus clientes? Que no es que no quieran pagar, tienen la voluntad de pagar, pero están haciendo frente a todos estos problemas de falta de venta, de falta de efectivo por ventas insuficientes. Ahí el pequeño empresario, el mediano empresario, lo que tiene que hacer, igual que la gran empresa, y donde su oficial de crédito al banco A, B, C, etcétera, decirle: estos son problemas que estoy enfrentando y no es que no quiera trabajar más, no es que no quiera ser eficiente, etcétera, etcétera, sino que sencillamente eso viene porque sencillamente no hay suficientes clientes, no hay suficientes ventas y esto hace que me falle y estoy luchando por sobrevivir. Así que, banquero amigo, te pido que me des oportunidad de extender los plazos para honrar con el pago de la deuda. Y los bancos, ¿qué tienen que hacer? Yo creo fundamentalmente que tienen que reprogramar las deudas, dar más plazos a los clientes, especialmente los buenos clientes según el historial que se tenga por parte de un otro banco, y sencillamente decir: te vamos a ayudar en este sentido. Extendemos los plazos de pago 3, 6 meses, un año, y si es necesario, en determinadas circunstancias, bajar algo la tasa de interés, ¿sí? Eso tienen que hacer los bancos, sea porque la autoridad le sugiere o sea porque tienen la voluntad propia de chequear las presiones que están recibiendo. Pero para absorber adecuadamente esas presiones, porque el día de mañana aún la reprogramación de las deudas con los clientes puede fallar y un cliente a lo mejor cierra definitivamente o no puede realmente pagar a tiempo lo reprogramado. Bueno, los bancos lo que tienen que hacer es sencillamente más reserva para hacer frente a esa situación futura. Y eso implica ¿qué cosa? Que no tocan, no pierden el capital $1, sino que hacen uso de las reservas, de las provisiones que están haciendo en mayor medida.
Y aquí el gobierno tiene que ayudar a través del SRI. El SRI no puede decir, banquero, tú estás bajando la base impositiva para pagar menos impuestos a la utilidad. No es eso. Los bancos tienen que hacer más reservas para sostener su estabilidad, su solidez y su liquidez. Y también tienen que los bancos estar mucho más líquidos de lo que están para fortalecer la salud financiera y de solidez que tienen actualmente los bancos. Los problemas que se tienen a nivel macroeconómico son de esa naturaleza y no son cosas simples, son cosas que pueden convertirse en fenómenos bastante complicados si es que no hay más crecimiento económico allá por el año 2025. En todo caso, amigos, uno les puede sugerir a los banqueros, por voluntad propia y explicando al SRI, es necesario tener más provisiones para los créditos incobrables el día de mañana y hay que tener un poco más de liquidez. Esto implica sencillamente reducir todavía más la expansión del crédito y eso implica para los bancos tener rentabilidades menores. Debo decirles que en lo que va de este año, las rentabilidades de los bancos, por la información que da la Superintendencia de Bancos, se han reducido. Del 12% sobre el patrimonio se han reducido sustancialmente. Y eso es por efecto de lo que está aconteciendo con la economía ecuatoriana, con la falta de empleo, con el subempleo, etcétera, y con lo que sencillamente absorben los pequeños empresarios que no tienen suficiente músculo financiero y tienen que ir a pedir a la cooperativa y a los bancos privados, a las mutualistas, que los ayuden para poder sobrepasar estos momentos difíciles. Y aquí me permito comentarle que hace unos días el presidente de los gremios, de las empresas turísticas del país, le piden al gobierno que declare en estado de emergencia el sector turístico porque dicen que ya no da más. Los clientes han bajado, los turistas extranjeros son mucho menores, no solamente por la incertidumbre o por el alto costo de vida, sino sencillamente porque no ven seguridad, los asaltos, los secuestros, los asesinatos van creciendo. No obstante, lo que el gobierno está haciendo y el señor presidente, que está poniendo toda su voluntad y toda la fuerza armada y la policía para combatir al crimen, para combatir a los narcotraficantes, y hay que seguir apoyando ese esfuerzo del presidente de forma personal. Pero amigos, el sector turístico refleja en sus declaraciones por parte del presidente de ese gremio importante, demuestra lo que está pasando con otros sectores privados de la economía. De tal manera, amigos y amigos banqueros, sin que les sugiera el gobierno, hagan más provisiones, hagan más reservas, tengan más liquidez, porque estas complicaciones de falta de empleo, de que los negocios no van a ser sólidos, sino que hay que esperar el año 25 y esperemos que el año 25 la economía puede crecer por lo menos a la tasa en que crece la población ecuatoriana. De tal manera, banqueros amigos, en forma voluntaria, sostengan toda la solidez financiera que este momento tengan, no para felicitaciones de los directores, de los accionistas del banco, sino porque ustedes fundamentalmente le deben mucho a sus clientes, que los clientes esperan que ustedes, banqueros, y que sus instituciones sigan teniendo suficiente solvencia y solidez para absorber los golpes que se pueden avecinar. Y aquí también hay que mencionar que las cooperativas y el ahorro y crédito, hay demasiadas cooperativas. Yo creo y sugiero a la autoridad correspondiente que haga todo el esfuerzo para que haya fusiones, cooperativas grandes que absorban las pequeñas, bancos grandes que traten de ver cómo absorben a una cooperativa pequeña. Amigos y amigos del gobierno, apoyen la salud financiera de la banca. Hay que seguir apoyando la solidez y la liquidez financiera que tienen actualmente los bancos para hacer frente a lo que se puede venir en el futuro en cuanto a complicaciones más graves en términos de empleo, en términos sencillamente de que no hay capacidad suficiente para honrar deudas, no porque no se quiere y no se tenga la voluntad. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros y nos veremos la próxima semana con otro tema económico y financiero. Editorial.
Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Primicias en su edición del 19 de julio nos entrega la escalofriante información de que el pasado mes de junio ha sido el más violento de la historia del país, con 592 personas asesinadas. Y, a la vez, qué contrasentido hemos vivido entre febrero y junio del 2024, al contemplar con horror la lucha intestina de la narcopolítica por apoderarse de las instituciones del Estado, en particular del Poder Judicial. La famosa guerra de Daniel Noboa así parece ir perdiendo en la vanguardia y en la retaguardia. Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Poderosa frase del Talmud, libro bíblico del Antiguo Testamento, que atraviesa la historia humana de los últimos milenios, cobrando descarnada vigencia en el Ecuador contemporáneo, desde que esa blasfemia del derecho y de la moral, que es la Constitución de Montecristi, consagró el neoconstitucional gobierno de los jueces con facultades desmedidas. Estos, a pretexto de justicia constitucional, han puesto sus providencias y las garantías jurisdiccionales. Acciones de protección y habeas corpus al servicio del narcotráfico, de la corrupción política irrefrenable y de la criminalidad rampante, es decir, de esa montaña de poder, dinero y vicio que es el crimen internacional. Las excepciones no salvan el sistema. Este código político que consagra mamarrachos constitucionalizados, como es ese principio de ciudadanía universal y de libre movilidad de todos los habitantes del planeta, que nos ha llenado de parias, ladrones criminales y de mafias extranjeras, ha ido convirtiendo a la Administración de Justicia ecuatoriana en una puerta giratoria de la delincuencia nacional e internacional, por la cual más rápido salen de lo que entran. Lo dicho explica con recurrentes evidencias por qué la narcopolítica batalla por tomar posiciones dominantes en la Asamblea Nacional y en los organismos predominantes del Estado, siendo el último bastión por caer la Fiscalía General, perseguida con demencial insistencia y saña por jaurías que lo atropellan todo, principalmente la vergüenza, la ética y la estética. La Constitución del 2008, entiéndase, es un código inmoral que ampara el delito y glorifica el saqueo del Estado. Sería fácil para un gobierno responsable deshacerse de ella con una mínima lectura del orden colectivo y en unidad de acto eliminar el veneno de sus mandatos, como es ese alacrán en la bragueta de la República que es el Consejo de Participación Ciudadana o ese refugio de Frankenstein que es el Consejo de la Judicatura, entre otros. Un gobierno que entienda que al estar desprovisto de capital institucional no puede jamás tener un mínimo esquema de gobernabilidad ni ofrecer nada a la historia. Los presidentes que han escondido su responsabilidad de eliminar la Constitución de 2008 han sido cómplices inequívocos de sus nefandos fines. No estaríamos como estamos si el azar electoral de escoger al menos malo no hubiese sido tan esquivo. A la Constitución del 2008 hay que condenarla sin matices si es que queremos sobrevivir. No seamos tan estoicos como para aceptar este destino de humillación, derrota y miseria. La generación de los últimos 25 años, para no sufrir de la maldición talmúdica de ser desgraciada por tener jueces que merezcan ser juzgados, será mucho más desgraciada si no puede juzgarlos. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Nuestro diablo, Santiago Basabe, primicias. ¿Cuántas cosas se han dicho en tu nombre, diablo querido o diablo odiado? Unos te veneran, otros te repudian. Para algunos eres el origen del mal, para otros el camino a la verdad está en ti. No importa la interpretación que se asuma ni la perspectiva de análisis, lo cierto es que sin tu presencia, diablo sempiterno, la vida misma perdería sentido. No es exageración. La dualidad necesaria para entender la esencia de las creencias, por ejemplo, te asigna un rol crucial, don diablo. Así de importante eres. ¿Qué haríamos sin ti? Nada, absolutamente nada.
En la búsqueda de un referente de unidad nacional, los ecuatorianos tenemos en ti, Diablo, nuestro punto de encuentro. Eres el alfa y el omega. Antes de ti, nada. Después de ti, todo. Nos llegaste humanado en forma de juez y todo lo hiciste bien, desde luego. Buen verbo, buena gesticulación, ni se diga de tus dotes para persuadir a múltiples auditorios. ¿Quién como tú, nuestro Diablo? Unos instantes, unos mínimos instantes, te son suficientes para que la seducción encarnada en tus ideas nos abrace a todos. Por eso la justicia cambió contigo. Tanto hiciste por nosotros que tu siguiente paso debe ser la política. Claro, ser juez nacional o dirigir el Consejo de la Judicatura es muy poco. Para presidente de la República te queremos, gran Diablo. Como Wilman te nos presentas y como Terán te nos ausentas. No importa en cuál de las dos dimensiones aparecerás mañana, siempre estaremos contigo. Ni Alfaro ni García Moreno, farfulladas. Acá quien levita, predica y nos orienta es nuestro Diablo. A todos sin excepción, les haces notar que tu sabiduría está más allá del conocimiento terrenal. Cuánta soltura, cuánta sobriedad, cuánta lucidez. Nuestro Diablo, no obstante, tiene su lado humano, por eso le queremos más. Se arrepiente de haber sido venal en algún momento, llora, gime y declara públicamente que a pesar de ser juez nacional, se dejó vencer. Que le han convencido para condenar a quien no debía, balbucea. Tranquilo, mi Diablo, a cualquier mortal le declararíamos pusilánime por lo que has hecho, pero a ti jamás. Sigue en tu camino hacia la trascendencia como ya lo hicieron otros, grandes iniciados, con los que compartiste y ya las delicias de la inmortalidad. Apiádate de nosotros, gran Diablo, si alguno osa, de forma malediciente, achacarte algún delito. Siempre hay gente así, que has manipulado designación de jueces, que has distribuido prebendas, o que has festinado judicaturas a cambio de unas pocas monedas. Esos son los cargos que se te imputan, algunos de ellos. No te preocupes, las grandes mayorías estamos contigo. Mejor pasemos de este asunto a otro de fondo. Danos algo de tu luz, ofrécenos tus enseñanzas y derrama sobre tu pueblo tu sabiduría. Afortunadamente en la Asamblea Nacional, esas almas reveladas han confiado en tu absoluta inocencia. Te quisieron enjuiciar políticamente unos pocos, pero ahí estuvieron tus apóstoles para tutelar tu nombre y ponerte a buen recaudo. Ellos han sido lo suficientemente lúcidos para acoger tu confesión como una forma de expiación de culpas. Te redimiste con otra luz que a la de la distancia nos cobija. Bien, mi Diablo, bien. Toma tus votos por la abstención, ahí están. Ahora solo es cuestión de que aguantes el tiempo en los juicios profanos que te han puesto. Luego veremos. Gran Diablo, gran Wilman, gran Terán, ya volverás a cargos públicos. Hasta tanto tu sabiduría nos seguirá iluminando desde el presidio. Sin embargo, tenemos la obligación moral de decirte algo. No confíes en los diablillos que ahora han salido en tu defensa, pues mañana, utilizando la misma declaración de arrepentimiento que has hecho, te podrán enjuiciar. En ese caso, el dicho popular que señala que el diablo paga mal a sus devotos, quizás opera en forma contraria. Ojalá no te paguen mal, mi Diablo. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Juegos Olímpicos 2024. Los deportistas llegan a París mientras la ciudad se prepara para la apertura. Un flujo constante de atletas y personal de apoyo ha comenzado a fluir por las terminales de llegadas de los aeropuertos de París a medida que la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos se acerca cada vez más. María Luisa Doig Calderón, esgrimista peruana, ha viajado a París para participar en su tercera Olimpiada, esta vez como abanderada de su país. Well, it's a dream come true, of course. We trained so much for this. I've been doing my sport for 28 years, so yeah, this is going to be my third Olympic game, and I'm so excited to just begin, you know. Kirsty Gilmour, una atleta británica experimentada, tiene algunos trucos bajo la manga para aliviar el estrés mientras espera en la Villa Olímpica su primer partido de bádminton. I brought my pillow from home, I brought a little candle from home, just try and make it feel a bit more home-like and not a kind of, separate, very strict Olympic village. So try and make it a little bit comfy.
Kamala Harris busca romper otra barrera de género en Estados Unidos. Kamala Harris hizo historia en 2021 al convertirse en la primera mujer vicepresidente de los Estados Unidos. Es un honor para mí estar aquí, apoyarme en los que lucharon antes. Nacida en Oakland, California, de madre india y padre jamaiquino, se graduó de la Universidad de Howard y se convirtió en la primera mujer fiscal del Distrito de San Francisco en 2004 y luego en 2011 en la primera mujer afroamericana en ser elegida como fiscal general del estado de California. Ella ha roto tantas barreras para las mujeres. Durante su vicepresidencia, Harris se ha pronunciado en contra de la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el fallo de Roe versus Wade de 1973 que había legalizado el aborto en el país. Ha apoyado la continuación de la Ley de Cuidados de Salud, conocida como Affordable Care, y la reducción del precio de la insulina. Además, fue designada para dirigir los esfuerzos de la administración Biden en inmigración. Ahora los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses que han estado en el país durante 10 o más años pueden permanecer en el país mientras solicitan una tarjeta verde. Con el retiro de la candidatura del presidente Joe Biden para la reelección, si Kamala Harris es nominada a la presidencia, volverá a hacer historia como la primera mujer de ascendencia india y africana en postularse al cargo más alto de la nación. Le ganamos a Trump una vez y le vamos a ganar otra vez, punto. Ángela González, Voz de América. Ucrania dobla esfuerzos para reparar las infraestructuras energéticas antes del invierno. Tras los continuos ataques rusos, el sector energético ucraniano funciona solamente al 50% de la producción registrada el año pasado. En la mayor central térmica de Ucrania, los empleados tratan de recuperar el material que aún puede utilizarse. Antes de la guerra, esta era una de las centrales eléctricas clave de la región. Ahora solo puede generar calor para el pueblo vecino. Mientras, el Ministerio de Defensa de Rusia ha hecho públicas unas imágenes que muestran un ataque con misiles contra un hangar en Ucrania en el que, según afirma, se almacenaba un sistema de lanzamiento de cohetes. El lugar del ataque es descrito como Novopetrivka, en la región de Mykolaiv. Entre tanto, en Bruselas, Josep Borrell ha pedido a los ministros de Exteriores de la UE que proporcionen más capacidad de generación de energía a Ucrania. Putin wants to put Ukraine into the darkness and the cold. And that's why the coming 2 or 3 months will be crucial. And we don't have time to wait before the winter arrives. I asked ministers to start mobilizing now to provide more power generation capacities to Ukraine. Contributing to the Ukrainian Energy Support Fund is also needed. Reportan la detención de 2 periodistas en Nicaragua. Organismos de derechos humanos denuncian que el gobierno de Nicaragua mantiene en prisión al periodista deportivo Fernando Rayo del canal oficialista TN8 y a la periodista independiente Fabiola Tercero. Son periodistas igual que yo, los conozco desde hace muchísimo tiempo. Soy cronista deportivo como Fernando y fui preso político por 597 días del régimen de Nicaragua. Ahí me tuvieron, en las cárceles en donde ahora están estos muchachos, 2 periodistas. La policía nicaragüense no se ha pronunciado sobre los periodistas y tampoco ha presentado una acusación en su contra. El Comité para la Protección de Periodistas se refirió a la situación de Fabiola Tercero. El Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, se enteró de la desaparición de la periodista Fabiola Tercero en Managua y pide a las autoridades nicaragüenses que esclarezcan su paradero y dejen de acosar a los periodistas. Ante la ausencia de información oficial, la organización Periodistas Independientes de Nicaragua denuncia que legalmente se trata de desapariciones forzadas. Desde Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua hacemos un llamado a la ciudadanía, a la comunidad internacional, a organismos de derechos humanos, a que presten atención a la desaparición de nuestra colega periodista Fabiola Tercero. Junto a Víctor Ticay, Fabiola Tercero y Fernando Rayo son los periodistas que permanecen privados de libertad en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia:
básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.